aquí de constitucionalismo, Flower Power, pues buscando revolucionar y alterar un tanto, pues esos corazones sensibles, pues siempre me invita para participar en sus cosas, en eventos con él relacionados, sabiendo que nada me gusta tanto como ser el malo de la película. Es decir, si esto fuera un western, si mis conferencias fueran westerns, lo que en España llamamos películas del oeste, yo soy el que acabaría muriendo a manos del sheriff justiciero después de haber enamorado a todas las camareras del salón. Bueno, cada uno tiene su destino, yo asumo con gusto el mío. Y dentro de este capítulo de amigos, yo quiero enviarle un saludo muy especial también y mi reconocimiento al doctor Remberto Valdés, que me demostró hace 2 días que tenía un corazón sano. Seguro que lo tiene grande también, pero que tenía un corazón bien potente y que sigue latiendo en cualquier coyuntura, porque les confieso lo que ocurrió. Recibo un misterioso mensaje de alguien que sucintamente, los chilenos son sucintos como los españoles y no tan floridos como, no sé, los habitantes de otras partes. Sucinto mensaje donde dice, nos indica por favor su número, su dirección de email para enviarle el enlace para la conferencia del día 21 en Chile, ¿no? Y yo contesté lo único que podía contestar: oiga, ¿cuál conferencia, cuál Chile? En ese momento pasaron por mi cabeza todo tipo de pensamientos. ¿Debería yo estar en este momento volando a Chile? Y se me olvidó. No, yo ya entendí que todo era un truco sutil organizado por un viejo profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Rosario para tenerme ahí sin pagarme el pasaje y para sorprenderme medio a traición, sabiendo que en cuanto se invoque el nombre de Adolfo, como hizo el doctor Valdés, inmediatamente yo voy a decir que sí, aunque con ello ponga una nueva piedra en el edificio de lo que será mi futuro divorcio. Bueno, así que en cualquier caso, pues muchas gracias. Voy a tratar de divertirme todo lo posible, aunque no esté ahí con ustedes, me estén dando bastante envidia. La próxima vez, si no es presencial, no voy, querido Adolfo. Y por otro lado, una pequeñísima disculpa. Me presento disculpas por mi vestuario informal. Ustedes los veo elegantes como corresponde a que los procesalistas cuidan las formas, pero en España estamos viviendo una ola de calor que nos tiene medio desconcertados. Entonces yo, si de pronto me pongo un saco, acabaría derritiéndome y ustedes verían el espectáculo inusual de un positivista que se evapora cual si fuera un principio, ¿no? Bueno, así que dicho esto, cerrado este capítulo, bromas aparte, para mí importante, de los saludos y la gratitud, vamos a lo mismo, pero no sin mencionar una última cosa. Miren, en lo que yo voy a hablar no está presente la Constitución de Chile. O sea, si está presente la Constitución, el borrador de Constitución de Chile, es porque lo meten ustedes. Entonces, hagan examen de conciencia ustedes en todo lo que liguen, vinculen el proceso constitucional chileno con esto que yo voy a decir. Yo sí he ojeado un poquito ese proyecto, sí tengo un compromiso en otro contexto de lo antes que se pueda participar en un pequeño seminario sobre los contenidos de esa Constitución, pero realmente no estoy ni mínimamente preparado todavía para poder hablar con algo de autoridad sobre detalles de ese proceso constitucional o de ese texto constitucional. Así que, si en lo que ustedes se asocien es problema suyo. Confiénsense, busquen un postpositivista y digan: doctor, me arrepiento de que he pensado que las bromas del doctor García Amado, cuando habla de constitucionalismo Flower Power, por ejemplo, doctor, él no, pero yo he visto relaciones ahí. Bueno, esa es la típicamente pecaminosa. Esta no es una conferencia porno constitucional y, por tanto, ustedes no se exciten pensando en cosas indebidas. Voy a hacer críticas genéricas, algunas que se aplicarán, creo, a muchos sistemas constitucionales vigentes. Los chilenos tienen en sus manos en este momento, cosa que me agrada, sin bromas,
pues esa condición de poder constituyente, de poder colectivo constituyente. Mi deseo es el mayor éxito, el mayor acierto y un futuro largo y sólido para esa constitución que están construyendo. Bueno, se me ha pedido que hable de interpretación constitucional. Vamos al grano. Y entonces creo que no es posible hablar con una mínima coherencia o solvencia de interpretación constitucional si no nos hacemos una pregunta primera. Yo tengo un viejo lema, soy un viejo profesor que ya solo vive de lemas y recuerdos. Y un viejo lema mío que todavía recuerdo es el siguiente, ¿no? Mal comprenderemos las respuestas si no sabemos cuál es la pregunta. Entonces, ponerse a hablar a tontas y a locas de interpretación constitucional y sobre todo citando autores como si uno padeciera una diarrea erudita, no, pues creo que no tiene sentido. Hablamos de interpretación constitucional o de lo que sea, ¿para qué? Para contestar a qué pregunta, qué andamos buscando, cuál es el problema. Sin conocer los problemas no podemos encontrar las soluciones. Y entonces yo creo que, entre otras muchas preguntas que tocaría hacerse respecto a la interpretación constitucional, la decisiva, una de las más decisivas es esta, ¿no? ¿Cuál es el contenido de las constituciones? O sea, ¿la Constitución qué es? La materia prima de la Constitución, el núcleo primero, el eje de una Constitución, ¿qué es? Para que captemos, yo creo que se entiende bien, pero para que captemos mejor el sentido de lo que ando buscando, permítame decirlo con una comparación. Cuando pensamos en los contenidos de la Constitución que queremos averiguar y en la interpretación de la Constitución como manera de hacer o de razonar que eventualmente puede llevarnos a descubrir o a afinar o perfilar mejor los contenidos de la Constitución, cuando pensamos en eso, la Constitución es un cuerpo jurídico, es un texto normativo estructuralmente igual a como lo es el Código Civil o el Código Penal o la Ley de Sociedades Mercantiles o el Reglamento de Parques Públicos de la Sociedad X o no. Esta es la pregunta decisiva. Yo sé que ahora mismo por lo menos el 90% de los teóricos contestarían no, no es lo mismo. Hay un micrófono abierto por ahí y a mí no me molesta, pero de pronto vamos a ir un miamol que nos va a dejar a todos perplejos. Entonces mejor lo cierran. La Constitución es un texto interpretable como es interpretable el Código Civil o el Código Penal o cualquier otro cuerpo jurídico, o es distinto. Y digo, el 90% dirían, no, es distinto. Porque lo textual posiblemente es decisivo en el Código Penal, en las leyes penales, en razón aquí especialmente de lo que se llama el principio de legalidad estricta o de legalidad reforzada. Pero la Constitución, digamos, solo derivadamente, secundariamente, es un texto, la Constitución, su naturaleza es otra cosa, ¿no? Y eso me lleva a mí a introducir una primera pregunta de sospecha. Si realmente nos gusta el principio de legalidad estricta cuando pensamos en derecho penal, ¿por qué no nos gusta el que podríamos llamar también principio de constitucionalidad estricta cuando hablamos de derecho constitucional? Las tesis que hay en disputa, en el fondo, a mi modo de ver, son dos. La Constitución es un cuerpo jurídico más, un texto normativo que estructuralmente presenta los mismos problemas que cualquier otro texto normativo y donde la interpretación, por consiguiente, juega un papel importantísimo y determinante. Y la diferencia que hay entre las constituciones y las normas que llamamos infraconstitucionales son diferencias de jerarquía, son diferencias de importancia política, social, moral y de cualquier otro tipo, pero no son diferencias de materia prima, no son diferencias de esencia, ¿no? La esencia de la Constitución es como la de cualquier otra, solo que nos importa más. Igual que tan persona humana es mi esposa como mis cuñados, pero ella me importa un rato más y por tanto tiene interpretaciones más favorables a ella que a ellos. Pero, entonces, yo sostengo, y aquí es donde me ascribo con el mayor de los gustos, porque la minoría es privilegio de elegidos, me ascribo a la minoría de los que siguen pensando, a un constitucionalismo del derecho, que sigue pensando que la Constitución es la Constitución positiva
y que la Constitución positiva es un texto que tiene, un texto que contiene enunciados normativos cuyo valor viene dado por parámetros internos del sistema, nota a pie de página, regla de reconocimiento de Hart y esas cosas, pero la Constitución es un texto normativo más, es un cuerpo jurídico más, importantísimo, sí, pero que trata de regular elementos importantísimos de nuestras vidas y de la organización social mediante palabras, mediante enunciados que tienen unos contenidos posibles, que tienen unos contenidos significativos y, por consiguiente, para calar en lo que la Constitución prescribe para nosotros, debemos calar, ahondar en los significados posibles de esas expresiones constitucionales. Cuando la Constitución española dice todos tienen derecho al honor, bueno, la pregunta que uno se hace, ¿y cuál sea el contenido de ese derecho? Bueno, pues hay que interpretar que sea honor. Esa interpretación no se hace en un laboratorio aislado, sino que se hace en un contexto social y concurren múltiples argumentos de muy diferente tipo para dotar de un significado y por vía jurisprudencial ir precisando que sea honor o qué variantes hay del honor o qué circunstancias específicas del derecho en cuestión según la posición que ocupe el sujeto de turno. Entonces, ustedes ya captan, yo no quería decir la palabra, pero es que si no la digo no parezco malo. Les he dado el primer elemento de un constitucionalismo positivista. ¿Y cuál es ese primer elemento? Bueno, la Constitución es uno más de esos, como he dicho varias veces, cuerpos jurídicos que integran eso que denominamos el derecho positivo, que para un positivista es el único derecho que hay. Lo que no quiere decir que la interpretación de esos cuerpos jurídicos, las normas constitucionales, las normas penales, las normas de derecho de familia, lo que sea, no quiere decirse que en la interpretación y la concreción de los sentidos de esos textos normativos no jueguen elementos de todo tipo, políticos, económicos, históricos, sociológicos, teleológicos, etcétera. Evidentemente que sí, porque aquí creo que hay algo ya está perfectamente establecido en la contemporánea teoría del derecho, que es que sin lógica y semántica no hay interpretación posible, pero tampoco hay derecho posible. Lo que pasa que la concreción del significado de las normas constitucionales, penales o civiles es una operación para la cual el respeto de las reglas de la lógica, y añado yo, positivista, el respeto de las convenciones básicas de nuestro idioma y de la semántica de nuestro idioma, no es condición suficiente, pero es condición necesaria. La concreción de las normas que hace el intérprete, que pragmáticamente hace el juez, no consiste en un mero silogismo del que los hechos del caso sean la premisa menor, siendo la premisa mayor o normativa un enunciado de contenido indubitado, sino que hay mucho que hacer, hay mucho que hablar y hay, como diría a continuación, un amplio espacio de discrecionalidad ahí. Porque interpretar es una operación que respecto de cualquier norma jurídica tiene dos pasos. Y hablo de la interpretación operativa, de la interpretación en la práctica. Cuando es la interpretación puramente dogmática o teórica, puede ser un solo paso. Interpretar es, primero, determinar, establecer cuáles son los significados posibles de la expresión en cuestión que en un enunciado normativo se contenga, por ejemplo, honor. Mire, yo no voy a tener tiempo para muchos ejemplos, pero pongo otro caso de la Constitución española. La Constitución de mi país tiene un artículo que dice que el domicilio es inviolable y solo se podrán practicar registros en caso de flagrante delito, con autorización del juez o con consentimiento del titular. Bueno, hay jurisprudencia constitucional clarita y muy interesante sobre que sea domicilio. Nadie duda, a efectos constitucionales, nadie duda de que el lugar, la casa donde uno establemente reside, donde está registrado o empadronado, como decimos en España, donde desarrolla el 90% de su vida íntima, es su domicilio. Pero se plantea un problema muy interesante de constitucionalidad de una norma procesal penal que permitía que la policía
sin que se dieran ninguna de esas condiciones antes dichas, hiciera registros en las habitaciones de los hoteles. Bastaba la sospecha que tuviera el policía de que ahí podía haber algo para que el policía pudiera entrar y hacer su registro. Bueno, tuvo el Tribunal Constitucional que pronunciarse sobre si las habitaciones de hotel, donde uno pernocta una noche o 7 seguidas en sus vacaciones, sobre si las habitaciones de hotel son a efectos constitucionales domicilio o no lo son. Hizo una interpretación extensiva, optó por una de las interpretaciones posibles y dijo que sí, porque la base de esa interpretación o de esa descripción de sentido fue la idea de que por domicilio hay que entender, con base en las mejores razones o argumentos, que es cualquier espacio donde uno desarrolla, cualquier espacio cerrado donde uno desarrolla momentos de su vida íntima o de su vida privada. Entonces, a partir de ahí, también mi oficina es domicilio, o también es domicilio la tienda de camping o de campaña que monto para mis vacaciones, etc. Bueno, entonces digo, hay 2 pasos. Uno, ¿cuáles son las interpretaciones posibles, los significados posibles? En el caso, en este caso, había 2 posibilidades contrapuestas. Podemos decir con buenas razones que la habitación de hotel no es domicilio, y podemos decir con buenas razones también que la habitación de hotel sí es domicilio. Y ahí está la gracia de la práctica del derecho. Si no nos pueden sustituir por máquinas o por algoritmos, si la inteligencia artificial como elemento para decidir casos mínimamente complicados sigue siendo una utopía seguramente irrealizable, es porque hay que tomar este tipo de decisiones que no podemos meramente tomar como resultado del procesamiento de muchos datos e interpretaciones anteriores, sino que encierran siempre un elemento valorativo. Entonces, 2 pasos. Ese es un primer paso, cuáles son las interpretaciones posibles de domicilio o de honor, y paso 2, ¿cuál es la que vamos a utilizar? ¿Cuál es la que este tribunal ordinario, este tribunal constitucional, considera que es, a la luz de todas las circunstancias, que de cualquier tipo que haya que considerar, cuál considera que es la más pertinente, la más conveniente, etcétera? Pero ¿dónde está lo peculiar? Miren, al decirles esto, me siento viejo. ¿Por qué? Porque esto, al 90% de nuestros colegas, procesalistas o constitucionalistas o filósofos del derecho, no les importa ni un pimiento. Lo voy a decir a la española porque estamos entre amigos aquí, aunque los procesalistas son un poco estirados siendo amigos, yo pues me permito licencias igual. Al 90% de nuestros amigos profesores, lo que acabo de decir les importa un carajo, porque dicen, no, pero es que si las constituciones no son enunciados, ni son palabras, ni es un texto, la Constitución es un libro sagrado cuyo contenido se averigua mediante la ouija, o mediante una balanza que uno lleva dentro y que le permite ponderar. Entonces, ¿qué diablos me importa a mí lo que signifique en la Constitución domicilio o hotel? Nos dice. Yo tengo que ver cuál es la solución justa para cada caso. Bueno, esto es un campo trillado de paradojas, porque el constitucionalismo positivista tiene uno de sus signos de identidad en la afirmación de la discrecionalidad judicial. ¿Okay? La fuente del debate entre positivistas y antipositivistas está en 3 elementos. La separación conceptual entre derecho y moral, el carácter social o el origen convencional de todo derecho, y el tercer dato, que suele mencionarse menos a menudo, es la discrecionalidad como elemento insoslayable en la decisión judicial o en las operaciones prácticas con el derecho. No podemos aplicar. No puede el Tribunal Constitucional Español, no podía decidir si era constitucional o inconstitucional la norma que permitía a la policía registrar los hoteles sin antes fijar y elegir de entre las interpretaciones posibles de domicilio en el texto constitucional una u otra. Y según que eligiera una u otra, se daba la conclusión contrapuesta. ¿Era constitucional o era inconstitucional la norma? Entonces, eso es un elemento de discrecionalidad, y ahí es donde cobra sentido para la visión positivista la argumentación jurídica. ¿Por qué? Porque hay un reto teórico y práctico importantísimo, que es diferenciar entre discrecionalidad y arbitrariedad. ¿Cómo definimos discrecionalidad? Discrecionalidad es la posibilidad que alguien tiene de decidir eligiendo entre alternativas, todas ellas compatibles con la regla de base. Es decir, hay unos límites normativos. Yo, Tribunal Constitucional, puedo decir que la habitación de hotel es domicilio o que no es domicilio, pero lo que no puedo decir, se supondría, si todavía creo en la Constitución como texto, lo que no puedo decir es que
una pradera en lo alto de la montaña es domicilio, porque simplemente mientras yo paseo por allí un fin de semana mientras me divierto. Es decir, hay unos límites en nuestro lenguaje. Si mi mujer me dice, quiero que para mi cumpleaños me regales un par de zapatos, diablos, yo tengo un margen de discrecionalidad o de elección grande. Zapatos paraguas, zapatos de verano, a la española, etcétera. Pero si yo le regalo este lápiz, no, mi amor, es que ponderé, creo que te conviene más. Ella me va a decir otra vez, vaya, eso está la porra. Yo le pido unos zapatos y eso no son unos zapatos. Y yo, ya, pero es que la justicia del caso exige que tengas un lápiz porque el último ya se te rompió, mientras que zapatos tienes 1000, igual que tu madre, que coleccionáis las dos. No, y ella me dirá, sí, pero no has cumplido mi petición. Entonces, el tema es, ¿tiene significado hablar de derecho? O mejor llamamos al de la ouija y que se le mueva el vaso. Ese es el gran reto. Entonces, hay que diferenciar discrecionalidad, discreción, margen de decisión, juego dentro del campo de lo posible y arbitrariedad. La arbitrariedad existe cuando quien decide no decide basándose en argumentos que todos podamos compartir y con respeto a los límites que el tenor de las normas o el sentido posible de los enunciados pone, sino que decide como se le antoja. En España diríamos a huevo. Ese que dice, oiga, ¿saben ustedes quién es el juez aquí? Ego, porque son gente con un ego importante. Dice, el juez es ego, en adelante no me llamen Pepe, dígame ego. Y ¿saben qué más? Yo creo en el poliamor. Luego, a partir de este momento, la famosa sentencia constitucional de esta semana, sentencia argentina de esta semana, a partir de este momento, la prohibición del poliamor, el que no pueda haber matrimonios de varios señores y señoras, es inconstitucional. Firmado ego. Bueno, entonces hay que diferenciar discrecionalidad de arbitrariedad y ahí es donde juegan su rol, un papel importantísimo, los argumentos interpretativos, entre otros, y donde tiene pleno sentido hablar de teoría de la argumentación. No todo vale como argumento. Yo no puedo decir que es mejor entender que las habitaciones de hotel sí son domicilio, porque se me apareció el espíritu, de noche se me presentó el fantasma del redactor de la ley. O porque vino Dios a verme y me dijo, Juan Antonio, ya que eres el nuevo ego, que sepas que yo te digo. Oiga, eso no son argumentos. O porque la familia de mi señora tiene una cadena de hoteles. O porque hay argumentos que sí y argumentos que no. Y ahí es donde tiene sentido hablar de argumentación jurídica. Y por cierto, ahí es donde tiene una función importantísima y buenísima que cumplir los famosos principios. Es insoslayable que les ponga un caso aunque me consuma unos minutos más. Miren, hay una norma del derecho civil español, del derecho de familia, que dice que que tienen derecho de visitas de los menores, los progenitores, los abuelos y otras personas allegadas, salvo cuando concurra justa causa. Ahí tenemos una fuente de problemas interpretativos bárbaro, ¿no? Cuando concurra justa causa, para decirle a un papá, a un abuelo, una abuela, a un amigo de la familia, no, usted no puede ver al muchacho de 5 años. No, pero es que tenemos una relación, etcétera. Les cuento dos casos muy rápidamente. Matrimonio divorciado. El papá estaba en la cárcel por abuso de los 2 hijos menores de ese matrimonio, de sus 2 hijos. Entonces, los abuelos paternos, los padres del papá encarcelado, dicen, oigan, nosotros queremos seguir viendo a nuestro nieto, tenemos derecho y no concurre justa causa de ningún tipo para que se nos pueda privar de eso. El tribunal dispone, la mamá se opone y el tribunal dispone de toda una serie de testimonios de peritos psicológicos donde les dicen que es muy problemático que vean a sus abuelos, esos niños, porque están teniendo un proceso de recuperación psicológica muy positivo, dado que habían sido prácticamente violados los 2 cuando tenían 3 años, 3 y 4 años, que puede ser muy, muy peligroso porque los abuelos no aceptan la culpabilidad del padre y todo indica que van a utilizar las visitas para decirle a los niños que la madre es la mamá y que el padre es mentira que les hizo aquello, etcétera, y eso les va a trastornar. Bueno, entonces, ¿saben? Había que interpretar si había concurrido o no concurría a justa causa para privar del derecho de visitas a esos abuelos. ¿Y saben qué argumento fue el que más pesó en esa sentencia? El argumento del interés superior del menor. Fue el argumento del interés superior del menor.
usado como argumento interpretativo. Es decir, hay que dar peso. Al interpretar dentro de los márgenes de las interpretaciones posibles, se valora, que es lo mismo que decir que se pondera. Pues claro que sí. Pero el debate con los amigos de la ponderación, a los que vamos a referirnos enseguida, no está respecto a si el derecho se pondera o no se pondera. Se pondera sin parar. Porque ponderación es sinónimo de valoración, y valoración es valorar, dar distintos pesos ante alternativas decisorias. Interpreto justa causa así o de otra manera, en este caso. Interpreto domicilio así o de otra forma, en este juicio de constitucionalidad. Claro que ¿qué es lo que se sopesa, se valora o se pondera en un razonamiento interpretativo? Pues se da distinta importancia, peso o relevancia a diferentes argumentos interpretativos, y un argumento no es más que una razón que se da a un interlocutor o un destinatario de nuestra emisión argumentativa. Entonces, pues esos son argumentos interpretativos. Los argumentos teleológicos que dicen, oiga, ¿esta norma para qué es? Los argumentos históricos que dicen, oiga, ¿y esta norma que se la inventó, que estaba pensando? Los argumentos voluntarísticos que dicen, oiga, ¿y el que hizo la norma que quería? Los argumentos de interpretación teleológica objetiva que dicen, no, lo que quería ese está bien, pero ahora importa más lo que queramos nosotros porque esa norma tiene 100 años y hay que adaptarla a las necesidades actuales, etc. Hay muchas maneras. El derecho, cuando los positivistas recalcan esa discrecionalidad, quieren decir que el derecho no es rígido, como esto que yo tengo aquí. Si ahora si intento doblar esto, se me rompe. No, el derecho es flexible, como la arcilla, o es moldeable, como la madera. El derecho se puede esculpir, pero dentro de un orden. Y el debate, decía, entre ponderación, entre constitucionalistas, principialistas y ponderadores y constitucionalistas positivistas, es un debate no sobre si hay ponderación o no, es un debate sobre los límites, como enseguida veremos. Deja de importar el texto de la Constitución, porque lo que hay que ver caso a caso es la solución justa para cada caso y según los hechos del caso, cuadre o no cuadre con los límites textualmente marcados por la Constitución. Ahí es donde está la batalla. Los constitucionalistas positivistas dicen, la Constitución se escribió para algo, o tiene un sentido para algo, porque si no, solo hay una norma en la Constitución, que es la que dice, decidan los jueces lo justo en el caso concreto, manejando todos los principios y valores que vengan al caso. Miren, antes pensaba, qué bonita la situación de Chile, porque ustedes están escribiendo una Constitución larga, ¿verdad? Y se han pasado meses redactando y échele. Y hay algo paradójico. Yo estoy seguro, por puro cálculo estadístico, que 2/3 al menos de los redactores o de los gestores intelectuales de esa seguramente buena Constitución son neoconstitucionalistas que piensan que el texto es lo de menos y que lo bueno es lo de debajo. Entonces, es como la Constitución ostra o la Constitución almeja o la Constitución mejillón. Hay que abrirle la cáscara, que es el texto, y hay que buscarle la perla, que es el valor, según eso. Y la cáscara usted no la come, la bota, usted se queda con la perla. Bueno, entonces, si gran parte de los que escriben un texto tan prolijo como texto constitucional chileno consideran que lo que hay que hacer es ponderar rectamente los principios caso por caso, y si además se acogen a este principalismo actual que dice que los principios tanto pueden ser expresos, es decir, efectivamente mencionados en el texto, como implícitos, traídos directamente de la moral verdadera, entonces, ¿por qué se toma tanta molestia en escribir la Constitución? Si pretenden atar con el texto, se comportan como positivistas sin serlo. ¿O acaso tiene una función puramente simbólica? ¿O acaso no es un texto jurídico, sino que es algo así como un texto religioso? Estamos escribiendo el nuevo libro sagrado, estamos escribiendo la nueva Biblia, para que los sumos sacerdotes y el Papa de guardia en cada ocasión le hagan decir lo que más convenga. ¿Habrá en algún país un concilio de constitucionalistas? ¿Habrá cardenales que elijan a los magistrados constitucionales para que acierten a darla con el verdadero sentido del texto sagrado según el designio divino que lo funda? Bueno, el caso es que, ven, esto era solo una introducción, ya me excedí, pero quiero decir esto, y ahora voy a acelerar un poco más. Sí, papel del control de constitucionalidad.
Uno, si usted se toma en serio el texto de la Constitución, ya que lo está escribiendo, tiene que preguntarse cómo se va a hacer el control de constitucionalidad. Y el control de constitucionalidad, bajo una óptica textual, positivista si quieren, se hace detectando antinomias. Es decir, una norma infraconstitucional es inconstitucional cuando dice algo insalvablemente incompatible con lo que dice una norma, algún enunciado del texto constitucional. Y cuando la Constitución calla, y aquí está, este es el centro del debate actual, pero no solemos llamar a las cosas por su nombre. ¿Qué pasa cuando la Constitución calla? ¿Qué pasa cuando la Constitución calla? ¿Qué hay con lo que la Constitución nos dice? La Constitución española, que tiene muchos efectos, claro que sí, pero la Constitución española no decía nada sobre si el matrimonio, es decir, decía una cosa muy equívoca sobre si el matrimonio necesariamente tenía que ser entre un hombre y una mujer, o tal vez lo que quería decir el hombre, el texto viene a ser, el hombre y la mujer podrán contraer matrimonio con igualdad de derechos. Eso puede tener dos significados posibles. Que el hombre y la mujer solo pueden casarse entre sí, hombre con mujer, mujer con hombre, o que tanto si usted es hombre como si es mujer, se puede casar, pero las normas de derecho matrimonial son las mismas. Por tanto, no tiene menos derecho la esposa que el esposo. Hay dos interpretaciones posibles de eso. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional cuando tuvo que decidir sobre la ley que valida el matrimonio entre personas del mismo sexo en España? Dijo, sí es constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución no precisa con claridad que nada más que un hombre con una mujer y una mujer con un hombre se pueda casar. Entonces hace una pregunta que a mí me pareció maravillosa. Dice, por tanto era inconstitucional la situación anterior en la que dicho matrimonio de personas del mismo sexo no se permitía. Y el propio tribunal dice, no, la situación anterior también era constitucional. Son constitucionales las dos. ¿Por qué? Porque en lo que la Constitución calla es el juego político de la sociedad. Le toca al legislador, según el propio diseño, según la propia estructura de la Constitución. Y eso, miren, a veces oímos hablar del famoso self-restraint, de la autorrestricción de los tribunales constitucionales o de los jueces constitucionales en general. ¿Eso qué quiere decir? Podemos dar definiciones abstractas, pero la manera de comprender eso y de hacerla comprender, por ejemplo, a nuestros estudiantes es la siguiente. Un tribunal constitucional, un juez constitucional se autorrestringe cuando nunca convierte en inconstitucional una norma por debajo de la Constitución que no choca con nada de lo que expresamente la Constitución dice. Así de sencillo. Donde la Constitución calla, tiene su espacio el legislador. Y donde la Constitución dice, tiene el legislador su límite, que es el límite de las interpretaciones posibles. Más amplias unas veces, más estrechas otras. Entonces, otra sentencia que nos ha escandalizado. Vivimos una época de escándalo. Mira, permítanme un chascarrillo, una anécdota así, un poco estúpida, pero hace como 6 años estaba cenando con Luigi Ferraioli y con Juan Ruiz Manero y algún otro colega en un restaurante en Cuenca, Ecuador, y con los vapores del vino acabamos teniendo una ocurrencia que en el fondo todos sabíamos que nunca íbamos a realizar, pero que en aquel momento nos parecía todo maravillosa y que a mí me divirtió mucho, que era hacer una antología de la estupidez constitucional. Oiga, ese libro puede ser más influyente que ninguno. Una antología de la estupidez constitucional. De la estupidez constitucional en normas. Oigan, a ver, que las personas tienen derecho a caminar erguidas, pero vamos a ver, ¿y qué es? ¿Que a usted le van a obligar a ir a caminar torcido o qué? ¿No? Las personas tienen derecho a respirar con la debida frecuencia. Bueno, ¿y qué? No me diga imbecilidades, hermano. Que la Constitución es una cosa muy seria, la más seria que tenemos en un Estado. Y en lo que a todos nos concierne, ¿no? Y a la vida en común afecta, ¿no? Y habría que ver también la antología, y esto sería aún más viable, de la estupidez constitucional judicial. Esa sentencia de hace poquito en Colombia, de la Corte Constitucional, que ha declarado inconstitucional la pesca deportiva. Solo la deportiva, además. ¿Por qué? Porque a lo mejor los animales son seres sintientes y titulares de derecho. Solo los peces objeto de la pesca deportiva. Bueno, se les ocurrió. A un juez argentino se le ocurrió en nombre de la Constitución anteayer decir que era inconstitucional que un señor como él, seguro que tan macho, no pudiera casarse con 2 hembras. Pero oiga, pero déjele al legislador su espacio. ¿Y saben qué?
Yo soy partidario de que uno se pueda casar hasta con el gato, y esto lo digo de verdad. Pero mi ideología no es fuente de la Constitución. Yo no me llamo ego constituyente. Yo soy un ciudadano más que convive en un país con 40 conciudadanos, cuyas convicciones comunes se convierten en ley a través del principio mayoritario y tienen un límite claro en lo que la Constitución les manda o les prohíbe, y dentro de eso hágale a jugar y que gane el mejor. Bueno, pero esto que les he dicho, que era una introducción, y que sí, no me da para más, tengo que ubicarlo, para que lleguemos a donde quiero, debo ubicarlo en una brevísima historia, un brevísimo repaso a la historia del constitucionalismo. Esta historia se puede esquematizar, son cosas bien conocidas de todos, se puede esquematizar en varias fases. Yo tengo aquí 4 o 5 que son las que les quiero compartir y nos vayan a ayudar, esa es la intención al menos, nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando. Primer factor, constitucionalismo europeo del siglo XIX. Y parte del latinoamericano también, a partir de las circunstancias de cada país, los procesos de independencia, etc. No se me enfaden por mi esquematismo y porque ponga el énfasis ahora en el europeo, luego en Estados Unidos, etc. Ustedes se conocen muy bien la historia de, en este caso, de Chile o de los países de los amigos que nos escuchen. Pero hay un elemento común en ese constitucionalismo, que es que la Constitución expresa un pacto entre poderes. La Constitución expresa un pacto entre poderes y el constitucionalismo europeo, y aquí es paradigmática la evolución en Alemania, expresa el pacto entre los parlamentos iniciales o los espacios de representación del pueblo, o de ciertos oficios, o de ciertos estratos, o de cierta clase social, que diría algo bien filomarxista, y el rey, el señor territorial, los viejos poderes territoriales generalmente hereditarios. Y entonces, ese constitucionalismo lo que hace es tratar de obligar, mediante la presión del pueblo, se obliga al rey, paradigmáticamente, a que acepte que hay algunos derechos que no dependen de él, que la gente los tiene porque los tiene, y que hay algunas obligaciones que al pueblo no se le pueden imponer sin el consentimiento del propio pueblo. Y ustedes ya saben cuáles son estas últimas. Son los impuestos por encima de todo. ¿De dónde nace la independencia norteamericana? De la rebelión frente a la metrópoli inglesa, que les ponía impuestos sin oírlos, sin respetarlos, sin escuchar a sus representantes, nada. Y un día hubo una gota que colmó el vaso. Son ese constitucionalismo es un constitucionalismo bajo palabra. Es un constitucionalismo 100% político, en el mejor sentido de la expresión. Son acuerdos que se ponen por escrito entre representantes de distintos estratos, grupos sociales o grupos de poder, bajo la esperanza y con el ruego de que cada uno respete aquello a lo que se comprometió, porque la amenaza, en caso contrario, es la violencia, es la revolución, es la algarada, ¿no? Pregunta para los hermanos chilenos y para tanto, ¿estamos volviendo al constitucionalismo decimonónico? Creo que la respuesta es no, pero a lo mejor, quién sabe si sí. Claro, esta cosa del 19 tiene una excepción. Estados Unidos, 1803, Marbury versus Madison. Esto es, la sentencia que por primera vez anula, 1803, ya ven que pronto, una norma legal por inconstitucional en Estados Unidos, porque se autoatribuye el Tribunal Supremo esa condición diciendo que sin él, más complejamente, pero que si no se nombran ellos a sí mismos garantes de la vigencia, validez y aplicabilidad del texto constitucional, pues que entonces el texto constitucional es papel mojado y que no hay ninguna garantía. Y esa es la palabra adecuada. Bueno, segunda, entonces, ya vemos ahí dos caminos. El camino de Estados Unidos quedó sentado muy pronto, mientras que el camino del constitucionalismo continental, europeo, centro y sudamericano, es mucho más complejo y tiene una larga trayectoria de luchas políticas y de expresión de acuerdos políticos antes de configurarse las constituciones como cima real de un sistema jurídico que es un sistema de normas jurídico-positivas. Segundo hito,
Importantísimo. Alemania. Nosotros somos hijos de Alemania. No queremos darnos cuenta porque nos gusta más leer a Dworkin, pero nosotros somos hijos del constitucionalismo alemán. Primero, de la Revolución Francesa y del constitucionalismo alemán. Y cuando el constitucionalismo alemán tose, los españoles y los chilenos se constipan, y inevitablemente. O al menos así ha sido hasta ahora. Weimar, la historia más triste del constitucionalismo mundial. El intento de construir una república parlamentaria en un Estado con una larguísima tradición autoritaria y con una larguísima tradición de constituciones que son políticas, no jurídicas, que no otorgan derechos porque los derechos son titularidad del Estado, no de los individuos, no de los ciudadanos, que mantienen los viejos esquemas, mantienen más el esquema del súbdito gobernante que el esquema de ciudadanos en igualdad eligiendo a sus representantes, constituciones que no tienen apenas declaraciones de derechos y constituciones que no tienen garantía de la prevalencia constitucional más que la hipotética posibilidad de la lucha política cuando el documento político fracasa. O sea, salgamos a tomar las calles porque el rey o el duque o el príncipe de este Estado no está haciendo caso, está violando lo que acordó con nosotros. Claro, pero Weimar, sobre lo que no me puedo extender, pero digo muchas veces, la República de Weimar debería ser asignatura, materia obligatoria en todas las facultades de Derecho. Porque entender por qué cayó Weimar es entender por qué no vamos a la ruina nosotros. Para entender lo que nos está pasando y cómo nos están matando las constituciones y con ello el Estado de Derecho, hay que ver qué pasó en Weimar. Y en Weimar hubo, resumiéndolo en dos cosas solamente, de las muchas que cabrían, hubo dos cuestiones. Una, se les olvidó hacer esa constitución ejemplar, se les olvidó, no fueron capaces de hacer un sistema de control efectivo de constitucionalidad. Weimar es del 19, en el 20 Kelsen ya le mete el Tribunal Constitucional a la Constitución austríaca, lo hace él. Pero en Weimar no había un tribunal, entonces era tremendo el debate entre quienes consideraban que tenía que ser o el Tribunal Supremo, que diríamos, o la Corte Suprema, o el Tribunal Supremo Territorial, el Reichsgericht y el Staatsgericht, que tenía que hacer el control de constitucionalidad uno de esos dos. El Tribunal Supremo se lo autoatribuye tímidamente, los constitucionalistas más conservadores salen a decir qué cosa. Ahora aquí toca citar otra cosa que conocen, la famosa polémica de Kelsen y Schmitt sobre el guardián de la Constitución. Kelsen dice, hay que meterle control judicial a la Constitución porque si no es papel mojado. Schmitt dice, nostálgico de los viejos esquemas autoritarios, no. La supremacía constitucional la tiene el presidente de la República, que es quien, del Reich, se decía todavía, que es quien puede proclamar el estado de excepción, etc. Bueno, ese es un problema de diseño constitucional. Déjame decir algo para los hermanos chilenos, pero desde mi ignorancia. Que da igual que la Constitución le meta a usted 500 principios u 827. Cuando mande los que mandan, que van a seguir mandando los de siempre, u otros que vienen de otro pueblo a desplazar a los de siempre para ejercer el poder como ellos lo ejercían, van a violar todos los principios, los 800 o los 1500, no hay ningún problema. Se lo van a cargar todo. Y si el texto no importa, se lo van a cargar aún más fácilmente. Ojalá me equivoque. Entonces el problema no es cuántos principios le mete, sino cómo garantiza usted los mínimos y esenciales de las estructuras constitucionales. O sea, cómo garantiza la estructura del Estado, la separación de poderes y los derechos fundamentales de los individuos. Y todo lo demás es paja. Está bien. El constitucionalismo como rama de la lírica. Antes se decía, la poesía se divide en lírica y épica. Ahora hay poesía épica, lírica y constitucional. Bueno, listo. Viva la literatura, disfrute el lector. Pero cuando hacemos un puente, la belleza importa, pero hay algo que importa más. ¿Cuál? Que estén bien calculados los pesos y las estructuras para que el puente no se hunda. Y eso, cuando hace una constitución o cuando hace un código penal, no se llama inventarse principio. El principio del noble disfrute del sexo sano. Bueno, listo, sí, hombre, pues sí. Y con el gato también, que no hay ningún problema. Pero a mí lo que me importa es si me van a poder condenar y cómo por tener sexo con el gato. Simplemente eso. O qué garantías voy a tener en ese proceso, o ante esa acusación, o ante aquella denuncia, o ante aquel derecho administrativo sancionador, etc. Bueno, y dos, el segundo problema de Weimar
se sabe muy bien, es el problema de la deslealtad constitucional. A Weimar, a la República de Weimar la mató el nazismo, en un contexto social súper problemático. Pero los responsables últimos por no haberla defendido y por haberla degradado desde el minuto uno fueron los constitucionalistas. En otro sentido, a la República de Weimar la arruinaron los constitucionalistas, porque no, todos, salvo 3, y están contados, todos los constitucionalistas alemanes de aquel tiempo, 19 a 33, detestaban la Constitución de Weimar y le decían que era un gallinero, que ese sistema parlamentario no permitía al Estado, disolvía la fuerza del Estado, que tiene que ser unitaria desde el espíritu del pueblo, entonces que era una república de partidos, una república de grupos, una república de intereses contrapuestos que pactaban según sus conveniencias y que iban a crear la ruina de Alemania. Bueno, luego pasó lo que pasó. Ya saben, Hitler, el nazismo, la abominación, la indecencia total. Y llegamos a donde yo quería ir, porque aquí sí que vamos a empezar a entenderlo. Creo, o esa es mi hipótesis. La ley fundamental de Bonn, la Constitución alemana del 49. La mamá, la Eva de todas nuestras constituciones. Ahí comenzó en plenitud el constitucionalismo actual o el constitucionalismo moderno. Ahí empezó el constitucionalismo tomado en serio. Ahí se convirtió por primera vez ya y definitivamente la Constitución en norma. Además de otras cosas, usted diga lo que quiera que puede ser, pero se convirtió en norma jurídica suprema y suficientemente garantizada en esa supremacía por normas del mismo sistema jurídico, desde las constitucionales a las del bloque de constitucionalidad y a las legales que desarrollan la Constitución y el bloque de constitucionalidad. O sea, control concentrado de constitucionalidad, el Bundesverfassungsgericht, estructura federal del Estado, tribunales supremos y constitucionales incluso de cada Estado, cláusulas pétreas, derechos fundamentalísimos con garantías muy fuertes, incluidos, y no con garantías desdeñables, los derechos sociales. Y por primera vez en la historia de Alemania, tras el intento frustrado por los constitucionalistas mismos de Weimar, por primera vez una república parlamentaria en serio, donde el presidente ya no es el viejo jefe de Estado del Reich con supremos poderes, sino que es ese presidente alemán. ¿Cómo se llama el presidente alemán? ¿Nos acordamos de cómo se llama el presidente alemán? No, pues yo tampoco, pues con eso está todo dicho. ¿Cómo se llama el jefe del Estado alemán? Con eso está todo dicho. No pinta nada, es como el rey de España, tiene funciones simbólicas, de jefatura del Estado, de ayudar a que negocien, etc., pero no manda nada. Bueno, ¿por qué? Es un régimen parlamentario. Pero llegó el momento interesante. El gran problema de las constituciones, diablos, a ver cuando estudiamos esto en serio, qué gran proyecto de investigación podríamos hacer entre varios países, cuanto más mejor, europeos y americanos, americanos y europeos. El gran proyecto sería estudiar la actuación de los constitucionalistas frente a las constituciones. Mire, decía Freud que el niño varón siempre quiere matar a su papá para acostarse con la mamá. Son cosas de Freud, a mí que me registren. Pero bueno, eso caló un poquito en... Bueno, pues yo freudianamente mantengo lo siguiente. El constitucionalista tiene una tendencia, para muchos, incontrolable, a asesinar a la Constitución para convertirse en Constitución él. Ego de nuevo. Y cuando ese constitucionalista luego lo ponen de presidente de un tribunal constitucional, dice, llegó mi momento, mamá, espérame acostada, Constitución, que ya voy. Es una historia muy triste y está por estudiar. El título sería ¿por qué fracasan las constituciones? Subtítulo, responsabilidad de los constitucionalistas en distintos países y momentos. Y aquí tenemos otra historia que no puedo narrar por extenso, pero que está ya muy bien analizada en obras capitales escritas en este siglo XXI. Fíjense cuánto ha tenido que llover. Donde los mejores historiadores de hoy del constitucionalismo alemán han acabado de ver lo que tantos estaban intuyendo, nos iban a decir que es lo siguiente. Los constitucionalistas alemanes posteriores al 49 también odiaban el sistema de derechos fundamentales, odiaban el régimen republicano, odiaban la organización descentralizada
del Estado como Estado federal, odiaban el parlamentarismo. ¿Y esos constitucionalistas quiénes eran? Estudiadísimo también. Unos venían de Sment y otros venían de Schmitt. Pero tanto Sment como Schmitt habían sido críticos furibundos, radicales, al menos bajo la época del nazismo, Schmitt. Antes Sment, porque Sment durante el nazismo calla, habían sido críticos radicales de todo eso que a nosotros en nuestra Constitución nos gusta. Los derechos, no, habían escrito contra la idea de derechos públicos objetivos de Jelinek, que era una idea autoritaria de los derechos, y aún así habían escrito contra eso. Detestan todo. El problema es que todos lo que detestaban, esas libertades y ese modelo democrático parlamentario, ya lo habían dicho durante el nazismo. ¿Y qué pasó después del nazismo? ¿A cuántos de aquellos constitucionalistas nazis de militancia y observancia estricta del nazismo, afiliados voluntariamente al nazismo, a cuántos los dejaron en sus cátedras? Solo uno, el chivo expiatorio, a Carl Schmitt. Todos los demás siguieron. Y entonces es fascinante, para mi gusto, tal vez interesado, cómo muchos historiadores de hoy cuentan la historia. Oiga, si usted es un constitucionalista que ha sido nazi, militante o simpatizante. 2, usted ha conseguido, haciendo un cursito de desnazificación, conservar su cátedra. Hay por ahí un micrófono abierto, si fueran tan amables, creo que es el señor Hugo Muñoz que no tiene abierto. Si ustedes han sido nazis o han simpatizado, si han escrito a favor de cosas como que la suprema fuente del derecho es la voluntad del Führer, o si han dicho, como Forsthoff y Schmitt, en el 34, que en realidad el nazismo, que nunca derogó la Constitución de Weimar, está violando algunas de sus regulaciones específicas, que está realizando sus contenidos de fondo y, diríamos, sus principios y valores. Si ustedes han escrito eso, enseñando la oreja, mostrando por dónde va su ideología, ustedes después del 49, del 50 al 53, tienen su cátedra de Derecho Constitucional de las mejores universidades alemanas, ¿y qué van a hacer? Ya no van a poder criticar la Constitución. Porque entonces alguien va a sacar el expediente y va a decir, oiga, usted sigue diciendo lo mismo que decía en Weimar, Schmitt, Forsthoff, y bajo el nazismo. Y entonces hacen el descubrimiento más fascinante de la historia del pensamiento constitucionalista. Se inventan lo que se llama la jurisprudencia de valores. Y sale la frase de la que viene el neoconstitucionalismo, aunque no lo sepa el neoconstitucionalismo. Porque el neoconstitucionalismo piensa que es un movimiento inventado así como por Dworkin, ¿no? Dworkin no sabía nada de lo que yo les estoy contando, ni falta que le hacía, porque vivía en otro lado. Entonces, ¿cuál es el gran invento? El gran invento lo hacen autores que pertenecen a lo que los que hacen la historia de la metodología jurídica o del pensamiento constitucional llaman la jurisprudencia de valores. Entre ellos, Günter Dürig o Karl Arens, muchos apuntan a esto. Y hay una frase que resume todo. De ahí viene la situación actual en Latinoamérica. De ahí. Es una opinión, una hipótesis. Tómenselo así, aunque yo me ponga enfático. ¿Y cuál es esa frase? La frase dice así. Dice, la Constitución es un orden objetivo de valores. La Constitución es un orden objetivo de valores y todos esos valores tienen Ausstrahlungswirkung, efecto de radiación. La Constitución, por tanto, en su esencia, ¿se acuerdan de la primera pregunta? ¿Pero cuál es la esencia de la Constitución? Dice, el positivista es un texto con distintos significados, un texto donde se ha tratado de poner unos límites al establecerle al Estado, a los poderes y a la sociedad toda una serie de derechos y obligaciones. Listo. No, pero si la Constitución es un orden objetivo de valores, la cosa cambia. Y fíjense qué interesante es esto para Chile, que está escribiendo su Constitución, porque a Dürig le tocó, año 59, escribir en el primer comentario sobre la Constitución, sobre la ley fundamental de Bonn, le tocó escribir sobre el artículo 1, parágrafo 1.1, que dice, la dignidad humana es intocable, la dignidad humana es inatacable. Unantastbar es la expresión alemana. La dignidad humana ni tocarla. Y dice Dürig, ahí está toda la Constitución, no hace más. Esta frase está en su comentario. Dice, si el constituyente alemán no hubiera escrito una palabra más, si no hubiera la Constitución más enunciado que ese, el contenido de la Constitución sería el mismo, que es ahora en todos sus artículos epígrafes. ¿Por qué? Porque todo lo que viene en los parágrafos siguientes es deducción o desarrollo lógicamente necesario de los contenidos de la dignidad humana, supremo valor. Luego, la jurisprudencia de valores es una nueva versión de la pirámide a la alemana. No es la pirámide de validez kelseniana,
que es formal, no tiene nada que ver con eso. No es la pirámide de la jurisprudencia de conceptos decimonónica, lo dejo así sin explicar, no tiene nada que ver con eso. Es una pirámide de valores. La dignidad es el supremo valor del que el cual se desprenden todos los demás valores morales, que son concreción, desarrollo, precisión. Hay un libro, esta jurisprudencia de valores, hay un libro muy poco conocido, traducido por mí hace más de 30 años al español, que es de Klaus Canaris, que se titula, que es un discípulo de Larens, que se titula El sistema de la jurisprudencia. Bueno, a mí me queda un ejemplar, me pagó para traducirlo, cuando yo tenía que vivir alguna cosa de esas un poquito también, la Fundación de los Notarios Españoles, y ellos nunca lo repartieron entre sus socios, pero nunca lo vendieron, nunca estuvo en el mercado ese libro. Pero un día lo voy a escanear y lo voy a compartir, porque ahí se ve muy bien cómo explica Canaris cómo la pirámide, la esencia de lo jurídico es moral, y los valores se colocan entre sí con esa estructura piramidal. Arriba de todo el valor que los acoge a todos, del que todos se derivan, que es la dignidad, y luego viene la libertad, y luego la igualdad, y luego dentro de la libertad vienen distintas concreciones de la libertad, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, ¿por qué inventan esto? Decía, lo fascinante de la historia. ¿Por qué inventan eso los constitucionalistas? Pónganle atención a lo que les acabo de decir, que es un rato histórico insoslayable. Esto no admite crítica, ¿no? Constitucionalistas progresistas en los primeros 25, 30 constitucionalistas relevantes, progresistas, alemanes en universidades alemanas, interpretando la Constitución de Bonn, suele decirse que había uno, Martin Drath. Los historiadores dicen, posiblemente había uno, que fue magistrado constitucional. Todos eran ultraconservadores, cosa que es legítimo ser conservador, no pasa nada. Pero claro, llevan el agua a su molino y entonces, ¿cuál es su angustia? La angustia es la siguiente. Esta Constitución, que reconoce tantos derechos de un modo abierto, que es tan generosa con el sistema parlamentario, que pone límites tan imprecisos muchas veces a lo que el legislador puede hacer, se va a encontrar con un problema el día que la izquierda gane unas elecciones y resulta que hay una mayoría socialista, el Partido Comunista estaba prohibido. Hay una mayoría socialista que, por ejemplo, decida establecer el divorcio libre. Se acaba el concepto de familia tradicional, que es el bueno y el único, y al que en el fondo tenemos que entender que la Constitución alude. Entonces la Constitución no es lo que la Constitución dice, porque lo que la Constitución dice limita poquísimo al legislador, le deja mucho más. La Constitución es un orden objetivo de valores. Y si el intérprete constitucional está bien embebido de los debidos contenidos y significados de esos valores, ese jurista constitucional, ese juez constitucional, es el que tiene que hacer el control de constitucionalidad, pero no buscando antinomias, como dicen los positivistas, y no desde una autorrestricción del Tribunal Constitucional, sino declarando inconstitucional toda norma que sea contraria a la dignidad humana, a la justicia, a la libertad y a cualquier otro valor o principio. Y Durkheim puso un ejemplo que algunos presentes, y perdón porque me repita, me han oído muchas veces. Durkheim en su comentario escribió esto, años 60, 59-60. ¿Cuál sería la norma más inconstitucional que podemos imaginar en Alemania, donde la Constitución es la dignidad y todo lo que la dignidad se desprende? Y dice, no es nada que ustedes están pensando. Dice, una norma que bajo esta idea de dignidad como supremo valor constitucional e irradiante nunca va a ser constitucional aquí, en Alemania, bajo esta Constitución, es la norma que permitiera la inseminación de una mujer con semen que no sea de su marido. Es inconstitucional, por definición, la norma que permita la inseminación de una mujer con semen que no sea su marido. ¿Por qué? Porque para Durkheim eso es el atentado más grave a la dignidad de la mujer, del hombre y de la institución familiar que la Constitución protege. Pero porque la familia deja de ser una palabra que admite distintas interpretaciones y es ya concreción de un valor eterno, etc. Bueno, ¿a dónde quiero ir a parar en relación con nuestro tema aquí? Ya llegamos y vamos concluyendo. El tema de la interpretación constitucional, a lo siguiente. Desde el momento en que la Constitución no es el texto constitucional y sus interpretaciones posibles y los debates posibles, pero entendiendo que hay un reparto de poderes y de funciones y unos límites en derechos y obligaciones en el texto, con un margen de discrecionalidad,
para cuya interpretación lo mejor posible confiamos en los que se supone que son los magistrados y magistradas más capaces de nuestros países y con mayor experiencia en análisis constitucional. Cuando la Constitución ya no es un texto interpretable, en parte interpretable, en parte claro, porque cuando la Constitución prohíbe la tortura está muy claro. Cuando la Constitución prohíbe la pena de muerte está muy claro. Cuando la Constitución ya no es un texto interpretable, sino que ese texto, esos enunciados constitucionales, son el intento más o menos afortunado de explicitar el contenido de los valores, la verdadera Constitución no es lo que la Constitución dice, es lo que los valores determinen. Es decir, el control de constitucionalidad hay que hacerlo así. ¿Es o no es compatible esta ley con la justicia? ¿Es o no es compatible esta ley con la dignidad? ¿Es o no es compatible esta ley con la solidaridad? ¿Es o no es compatible esta ley con el principio genérico de Estado social? Vivimos en una decadencia grande de la interpretación constitucional, como al comienzo les trataba de decir, porque la interpretación ha dejado de ser lo relevante. Y por eso esto que, sí, provocativa y amablemente, quiero plantear a los amigos chilenos. Bueno, si son los que sean bastante neoconstitucionalistas, están en la indudable línea de la jurisprudencia de valores, con Duris y tantos otros de aquellos constitucionalistas conservadores. Y están en esa línea metodológicamente, aunque los propósitos de estos constitucionalistas antipositivistas sean de reforma social, sean socialistas, sean igualitarios, sean multiculturales, etc. Maravillosamente respetable todo y muy cercanamente a creencias mías, muchas de esas que acabo de mencionar. Pero si en realidad el texto no importa tanto, ¿para qué escribimos tanto texto? ¿No será que tenía razón Duris? ¿No bastaría una única norma constitucional que dijera la dignidad es supremo valor del sistema jurídico chileno y los tribunales todos, y el constitucional en particular, son los supremos responsables de que no pase por constitución ninguna norma contraria a la dignidad y a sus desarrollos, o a que ninguna norma se aplique con un resultado de indignidad para los protagonistas? Bueno, estamos hablando de dos métodos, que es lo que hay hoy. La interpretación constitucional es esencial para el constitucionalismo positivista y para el constitucionalismo antipositivista, pospositivista, principialista o neoconstitucionalista, que es lo esencial, la ponderación. Ahí viene el sentido de la ponderación, aquí lo ubicamos. Y con eso llegamos a Alexi. A Alexi voy a decir algo que, sin ánimo de molestar a nadie, deliberadamente provocativo y casi pidiendo disculpas. Alexi es un gran autor del constitucionalismo de los valores, es un gran autor antipositivista, es un autor con un trasfondo moral muy conservador, cosa a la que tiene tanto derecho como si pensara lo contrario. No, aquí no estamos eliminando constitucionalistas por ser de izquierdas o de derechas. Solo faltaba que nos llamáramos constitucionalistas y hacemos eso, por favor. Pero Alexi viene de esa tradición alemana que sucintamente les acabo de comentar. Y entonces el gran mérito, decía, pero quiero hablar la frase provocativa. Alexi merece todos los respetos como autor, la discrepancia como con cualquiera, pero la versión de Alexi que en muchos países ha impuesto no es la resultante de leer la abundante producción bibliográfica, y ni siquiera de una lectura detallada, analítica, a fondo, de sus dos mayores obras, sus libros de teoría de argumentación jurídica y su tratado de derechos fundamentales, sino que la versión que en muchos lugares Alexi ha triunfado es una especie de vulgata que ha transformado un constitucionalismo conservador, serio y riguroso dentro de su orden y de sus fines, en eso que yo les dije en broma que va a llamar aquí el constitucionalismo flower power. Todos somos maravillosos y maravillosas, qué bueno que hagamos un catecismo. A ver, Alexi es serio, pero muchos de sus imitadores se parecen mucho más que a Robert Alexi, más que a Alexi parecen a Pablo Coelho o a Jorge Bucay. Son libros de autoayuda para constituciones tontas. Y eso, cada uno que se divierta con lo que quiera, pero eso va a hablar con el constitucionalismo, va a acabar con el constitucionalismo, porque está convirtiendo
el rol de la Constitución como suprema norma, que lo es por lo que dice, y que cumple su papel por limitar en lo que limita y obligar a lo que obliga, lo está convirtiendo en una especie de eterno preámbulo para dummies, donde que no se nos olvide mencionar nada que nos guste, pero que se nos olvide hacer posible, y no estoy hablando de Chile, para nada, y que se nos olvide hacer posible aludir a todo lo que de verdad limita a los poderes establecidos, y a las viejas clases, y al viejo orden, y a los viejos esquemas de poder y de dominación de ningún tipo. ¿Dónde está el arte de Robert Alexi? Alexi aporta lo que la jurisprudencia de valores no tenía, que es el método. Esta es su gran genialidad. Porque Dürig, Lares, etcétera, decían, no, claro, el control de constitucionalidad hay que hacerlo así, haciendo que los valores, gracias a su efecto de irradiación, iluminen los casos que se regulan en abstracto o que en concreto se juzgan en una ocasión. Bueno, esos valores tienen que iluminar, tienen que impregnar y irradiar eso, y de esa impregnación tiene que salir la solución para el caso. La solución jurídicamente correcta, que es la constitucionalmente correcta y que es por definición la moralmente correcta. Porque el primero que dice aquello de que ya no hace falta hablar de derecho natural porque el derecho natural ha emigrado al interior de las constituciones, el primero que dice eso, aunque muchas veces lo pensemos así, no es Gustavo Sacher-Welsky en el derecho dúctil, es Günter Dürig en su comentario que antes les mencioné. Dice, ya no tiene sentido ser yo naturalista porque ahora el derecho natural es constitución. Ahora el derecho, ya no hay diferencia entre el derecho natural y el derecho positivo, porque el derecho natural se ha positivado y el derecho positivo se ha naturalizado. Y por tanto, ya son uno. Y eso es la suprema comunión, eso es la suprema felicidad. Ha dejado de haber tensiones entre lo que manda la moral correcta y lo que manda o prohíbe o permite la norma, porque ahora ya solo es constitucional lo que se acorde con la moral correcta. Bien. Pero todo, estaba latiendo una pregunta ahí, que es, bueno, ¿y cómo sé yo qué sale de la irradiación? ¿Cómo sé yo cuál es el momento preciso para sacar ese guiso del horno? ¿Cómo sé yo, juez, qué es lo que me determina para mí como solución óptima para este caso? El principio de dignidad o el valor, o el valor de justicia o el principio de libertad o lo que fuere. ¿Yo cómo lo sé? Bueno, Alexi, inspirándose en Dworkin, Alexi con su inspiración en Dworkin hace algo absolutamente genial y por lo que merece la mayor estatua en la historia del constitucionalismo, para bien o para mal, pero su genialidad es indiscutible. Alexi viene de la frecuencia de valores, conservadurismo grande en lo constitucional, pero Alexi mezcla aquella visión valorativa, moralizante del derecho con Dworkin, que es un pensador que en su dimensión de filósofo político es indudablemente progresista. Entonces, eso sumado al estilo analítico de Alexi al escribir, lleva a lo que yo considero, quién sabe si erróneamente, pero yo considero un camuflaje grande de las intenciones, en el fondo muy conservadoras de Alexi, que es un constitucionalista conservador más. Y entonces, y nuestra pregunta, bueno, ¿y cómo sé yo, juez? Si en este caso predomina la ley o predomina la dignidad, porque esta dignidad no es, esta ley no es del todo compatible con la dignidad. Y ahí está la contestación, ponderando. Porque dice Alexi, como que pasa rapidísimo sobre esto, dice Alexi, el razonamiento jurídico es un caso especial del razonamiento práctico general. ¿Esto qué significa? Lo primero que tiene que hacer el juez de cualquier orden que decide en derecho es ver qué es lo que el sistema jurídico positivo prescribe como solución u horquilla o abanico de soluciones posibles para este caso. Bueno, letra de la Constitución en mano, letra de la ley en mano, letra del reglamento en mano, precedente jurisprudencial en mano, doctrina en mano, todo eso dice Alexi que hay que mirarlo. Aquí que nos sale el derecho positivo, la legalidad vigente que se expresa en estos enunciados, ¿qué nos permite a nosotros jueces como solución para este caso? Dice Alexi, bueno, hay que tenerlo claro, nos permite tal cosa o elegir entre esta y esta, no cualquier cosa. Dice, pero como el razonamiento jurídico es un caso especial del razonamiento práctico general, después siempre ha de haber la posibilidad de que al juez le chirríe moralmente eso. Dice, sí, esto es lo que el derecho positivo claramente prescribe, y lo prescribe en normas que no son inconstitucionales siquiera, pero ¿y si resulta que es injusto? ¿Y si resulta que es indigno? ¿Y si resulta que es insolidario? ¿Y si resulta que es incompatible con el respeto del derecho a la vida de todos los seres sintientes? Póngale lo que quiera.
Dice, pues ahí hay que ponderar. ¿Y ponderar qué es? Ponderar es convertir el caso jurídico en un conflicto moral, donde se pondera, se pone en un plato de la balanza la solución jurídico-positiva, si la hay, cuando no hay una laguna, contra la solución moral, que es la que proviene de ese valor, el contenido objetivo de esos valores irradiantes. Y ahí es donde se pesa. Si pesan más las razones morales contra las razones jurídico-positivas, incluidas las del texto constitucional, por ejemplo, el texto constitucional que diga prohibida la tortura, porque estamos viendo si en este caso fue o no constitucionalmente legítimo torturar, entonces hay que mirar cuánto pesan las razones a favor del uno o del otro, y si las razones morales, que Alex llama razones de principio, ahora diré por qué, pesan claramente más que las razones textuales o jurídico-positivas, entonces la decisión contra el eje y hasta contra el texto de la Constitución es contra el eje o formalmente antijurídica, pero es materialmente antijurídica. Está contra la lex, pero está de conformidad con el ius. Y entonces, ahí está nuestro debate, ya se lo dije antes. Ahí está el debate. No se engañen. Está ahí. Y bendita sea que lo esté, porque es muy divertido, pero conviene centrarlo. El debate es, y lo pongo con ejemplos extremos, pero no inverosímiles. Cuando la Constitución dice que no se puede torturar, se puede considerar en este sistema, en mi país, constitucionalmente legítima la tortura en algún caso, sí o no. Ponderando sale que sí. Segurísimo. Indefectiblemente. ¿Por qué? Porque basta que se pondere, se torture a uno muy malo, al que se le va a dañar su dignidad y su integridad corporal y su integridad moral y todo, ciertamente, eso pesa. Pero si el fin por el que se le tortura es, por ejemplo, para salvar la vida de muchas personas inocentes, ponderamos y sale que ¿cómo no va a valer más el derecho a la vida de 100 niños inocentes? Pónganle que el derecho a no ser torturado del más perverso de los terroristas. Ponderando, no queda ponderar es la manera de convertir en dilema moral todo su sistema jurídico y de hacer que el supremo derecho sea la moral verdadera. Y entonces, porque se presupone el objetivismo moral. Y entonces hay algo paradójico ahí, pero que es indefectiblemente así. La norma, la verdadera Constitución es la moral verdadera. Esta es la clave. La verdadera Constitución es la moral verdadera. Y por eso vuelve a tener poca importancia lo que escriban los redactores de la Constitución si están asumiendo esto. Porque si quieren darme a mí, ciudadano del país donde se esté haciendo esa Constitución, una garantía plena de que nunca voy a ser torturado, mejor dicho, de que si se me tortura, nunca va a decir un juez que mi tortura fue constitucionalmente legítima porque se hizo por un bien mayor, porque fue mayor el bien que se siguió para un derecho principio constitucional que el que mi derecho y mis bienes padecieron al ser torturado. Si se me quiere garantizar mi derecho, por ejemplo y todos los demás, hay que establecer una garantía que le prohíba al juez torturar. No es constitucional torturar nunca. Y si el mundo se acaba, tampoco. Y si es para salvar a 50 niños, tampoco. Y a 8.000 niños, tampoco. Y si es para eliminar la plaga de COVID, tampoco. No se puede torturar nunca, jamás de los jamases. ¿Por qué? Porque lo prohíbe la Constitución. A usted, y saben en este momento que le van a decir a usted, formalista. Usted mitifica el texto. Ya no vivimos en la era de la legislación, ni siquiera constitucional, vivimos en la era de los principios. Bueno, ya usted sabrá lo que hace, pero entonces yo ya le digo, no se esmere tanto con el texto, porque el principialismo, ese que viene de la jurisprudencia de valores alemana, tiene un axioma que es, uno de sus axiomas es, todas las normas son derrotables. Todas las normas son derrotables. ¿Por qué? Porque es tanto teoría de Alexis, tal cual, tanto cuando la norma en cuestión, constitucional o infraconstitucional, es una regla, como cuando es un principio, puede ser derrotada por un principio, porque un principio puede derrotar a otro principio, puede derrotar una regla. De manera que todas las normas son derrotables, y si todas las normas son derrotables todas las normas que recogen derechos nuestros, y por tanto el gran truco consiste en presentar siempre que vayan a decir que su tortura ha sido constitucionalmente legítima, que es lo que decían Forsthoff y Schmitt en el 34 en Alemania. Siempre que vayan a decir eso, lo van a hacer presentando el caso como de un conflicto de derechos. Conflicto entre el derecho mío a no ser torturado y el derecho de esos 50 niños a salvar su vida, porque se sospecha que yo soy el torturador que los tiene encerrados. Bueno, y a todo esto concluyo, y ahí pidiéndoles mil perdones.
Bueno, ¿y el proceso qué? Porque si ustedes son de derecho procesal habrá que decirles algo, porque si no, parece que se divierten escuchando no a las sinfónicas de ustedes, sino a orquestas de reggaetón. ¿Y el proceso qué? Oiga, pues miren, lo que acabamos de hablar, a mi modo de ver, tiene una relación tremenda con el derecho procesal y con las regulaciones procesales y con la idea de debido proceso. Porque hay dos preguntas que son determinantes aquí. Una, que se busca con el proceso. El proceso se hace... Ahí es esto. El proceso se hace, ustedes lo saben, ante un juez en un espacio casi virtual, ¿no? Pero se hace para buscar algo. Los de Tarufo, que son los otros, ya sé que no son ustedes, dicen para buscar la verdad. Ustedes dirán algo así como pues para poner fin a un conflicto sin merma de las debidas garantías. ¿Qué estamos buscando en el proceso? Muchos dirán para que los conflictos, y yo entre ellos, para que los conflictos se resuelvan con aplicación de las normas y no al albur o según la voluntad más o menos arbitrariedad del juez, porque para eso están algunas de las llamadas medidas o soluciones alternativas, modos alternativos de solución de conflictos, etc. Bueno, ¿qué se buscan en el proceso? Y la segunda pregunta es, el proceso se argumenta. Esto es ya un dato adquirido con las actuales teorías de argumentación jurídica, ¿no? ¿Qué se hace en un proceso? ¿La gente se rasca? Sí, pero no van a eso. La gente piensa, sí, pero no es para eso, para lo que se pone ahí. En un proceso se argumenta. Se argumenta sobre hechos y se argumenta sobre normas y se argumenta sobre interpretaciones y se argumenta sobre valoraciones de las pruebas. Todo esto que sabemos. Entonces, dos preguntas. En el proceso judicial que se busca y en el proceso judicial sobre qué se argumenta. La contestación a estas dos preguntas es radicalmente diferente si nos ascribimos a esto que aquí tanto groseramente estoy llamando ese neoconstitucionalismo que viene de los conservadores alemanes que dice que la materia prima del derecho y de la Constitución son valores, o si uno se adscribe a un constitucionalismo, llamémoslo también de manera algo elemental, positivista, que dice que el derecho está en el derecho positivo y que el derecho positivo son enunciados o textos o se expresa directa o indirectamente de esa manera y que toca interpretarlos con un margen de discrecionalidad, pero también con unas fronteras que no permiten al juez decidir cualquier cosa y ni siquiera con la disculpa de que eso que decide sea lo justo o lo pretendidamente, objetivamente justo. Bueno, si el proceso es un espacio en el que se busca la aplicación del derecho común que se expresa en normas generales y abstractas que valen para todos los ciudadanos mientras estén vigentes y que a todos los vinculan por igual, y si con esas normas toca decidir sobre hechos, pues en el proceso se busca la mejor solución jurídico-positivamente posible para conflictos en torno a hechos y hay que establecer en la medida que quepa la verdad de los hechos, hay que fijar garantías para que no se sacrifiquen cosas más importantes aún que la verdad con ese fin y hay que ser, ese juez tiene que ser, y las partes y los abogados tienen que ser técnicamente muy competentes en el manejo de las normas. El derecho es una técnica. El derecho es una técnica. Los juristas somos ingenieros y nosotros manejamos con argumentos que el común de los mortales desconoce, igual que yo desconozco los argumentos del médico o del arquitecto, ¿no? Bueno, entonces en el derecho se busca ponerle solución mediante el derecho fin a un conflicto con respeto de las garantías, haciéndole dentro de ese respeto el honor mayor posible a la verdad y se pretende que los ciudadanos acepten y los ciudadanos aceptan esas resoluciones de sus casos porque entienden que se les ha aplicado como a cualquiera una norma legal que es de todos. Bueno, pero si somos neoconstitucionalistas no buscamos eso en el proceso, buscamos la única solución correcta como resolución justa, como la solución moralmente correcta, y esto cambia por completo. Esto cambia por completo la configuración del proceso de los jueces, de la judicatura y de los tribunales constitucionales y de todo. ¿Por qué? Porque si la esencia última del razonamiento jurídico es una esencia moral, no necesitamos expertos en normas, en interpretaciones, en valoración de pruebas, en detalles procesales. No necesitamos un proceso
regulativamente minucioso, que en realidad se está limitando las potestades del juez para decidir como le parezca más justo. Ya terminé, Adolfo, que ya te veo venir, ya terminé. No necesitamos eso, sino que necesitamos expertos en moral que sepan ponderar caso a caso para dar con la solución más justa de cada caso. Entonces, ¿cómo sería este es el interrogante que dejo así para terminar de verdad sobre la mesa, ¿no? ¿Cuál es el proceso con el que sueñan los neoconstitucionalistas? Donde el juez pueda hacer qué y para qué y trabajando con qué derecho. Ahora, oye, Juan. Y con esto acabé, sí, 48 horas llevo. Muchas gracias por la atención y perdón. No, pero la culpa la tuvo quien me invitó por sorpresa, que me calentó así. De muchas gracias nada, Juan. Oye, yo necesito que recuerdes algo para poder terminar esta conferencia maravillosa. Hace un tiempo yo tengo un programa que se llama Conversaciones Procesales por Internet. Eso te pagaré. Y tuve una conversación con Juan Antonio García Amado de este mismo exacto tema, y viendo lo que hoy se entiende por neoconstitucionalismo y por las interpretaciones que de la Constitución se hacen en los tribunales constitucionales, particularmente de Colombia, de Guatemala y del Perú, he visto que hemos conversado con Juan Antonio que este era el triunfo final del nazismo. Fue una frase que se nos ocurrió durante esa conversación por lo que había sido los prolegómenos de la Constitución de Weimar, ¿no? Y a mí me pareció que era un triunfo final del nazismo que estamos utilizando de partidos que no son nazis. Me gustaría que terminas 2 palabras sobre ese tema, mi querido Juan Antonio. Gracias, Adolfo. Bueno, muy rápido. Serio propósito de rapidez. A ver, estamos volviendo al nazismo en un cierto sentido. Yo para nada pretendo llamar nazi a ningún neoconstitucionalista, nada más lejos de mi intención, aunque a veces sea, como se dice en España, un poco bocazas yo, o me pierda el espíritu provocador. No. Lo que quiero decir es que con nuestra manera de hacer últimamente las constituciones, de entender su esencia, eso de lo que hablábamos, y de proponer su aplicación o el control de constitucionalidad, sus efectos, se lo estamos poniendo muy fácil a los nazis del futuro si es que llegara a verla. Porque les recuerdo este dato, mire, los nazis nunca derogaron la Constitución de Weimar. Y a partir del 35-36 dejó de importarles ya, se convirtieron en un movimiento político, estatal, etcétera, completamente ajurídico. Les importaba cero. Pero hubo un tiempo, del 33, comienzos del 33, ya saben, al 35, 36 más o menos, en los que, ante la opinión internacional al menos, ellos no querían mostrarse como un partido totalitario que venía a tumbar el sistema constitucional vigente, sino que querían hacer ver que ellos estaban, sí, ciertamente, dejando en suspenso algunos contenidos de la Constitución de Weimar, pero estaban respetando profundísimamente las esencias de aquella misma Constitución. Y eso es lo que antes les comenté, que fue labor de gentes como Schmitt, como Forsthoff, Mounts, un poquito, bueno, da igual los nombres. ¿Y ellos qué dijeron? Hicieron este razonamiento con muchos de esas familias, dijeron, mire, la Constitución es la Constitución de un Estado. El día que no haya Estado se acabó la Constitución. De modo que lo primero a lo que la Constitución obliga, por su propia supervivencia, lo primero que tenemos que hacer para defender la Constitución es defender el Estado. Cuando los enemigos del Estado están atacando al Estado, al defender el Estado, estamos defendiendo la Constitución porque se cayó el Estado, murió la Constitución. Y entonces, en lo que ellos llamaron, y luego en algunos países latinoamericanos se imitó, llamaron el estado de necesidad del Estado, cuando supuestamente el Estado está siendo atacado por enemigos irreconciliables, pues hay que defender al Estado mismo, Constitución en mano, aplicando de la Constitución lo esencial y dejando para mejores momentos lo accesorio, lo prescindible. Entonces decían, ¿hemos suspendido las elecciones democráticas? Sí. ¿Hemos suspendido la vigencia de ciertos derechos? Sí. ¿Hemos dejado en suspenso el orden de la distribución territorial de poderes? Sí. ¿Pero y esto por qué?
porque si no hacemos eso, la propia Constitución se muere. Estamos aplicando, yo todavía no lo decían de este modo, estamos ponderando reglas contra principios. Así podría ser hoy. Por consiguiente, ¿cuál es el riesgo al que estoy haciendo alusión? Bueno, que es que con una Constitución que diga nunca jamás en un caso se podrá aplicar la pena de muerte bajo ningún concepto, nunca jamás se podrá juzgar una tortura como constitucionalmente legítima, nunca jamás, si no es por vía de reforma constitucional exigente, se podrá alterar la estructura del Estado. La Constitución de nunca jamás. Si hacemos constituciones así, se lo ponemos muy, muy difícil a esos constitucionalistas traidores que en realidad sueñan con convertir a la Constitución en una especie de muñeco al servicio de sus fines, de sus ideologías. En nuestro tiempo la Constitución se ha convertido en un medio de lucha política y por eso ya no imperan consensos constitucionales, ojalá lo haya ahí bien profundo en Chile, sino que no se luchan en el Parlamento, se lucha en el constitucionalismo. Luchan los unos contra los otros y los de acá contra los de allá, izquierdas contra derechas, mujeres contra hombres, ciudadanos de la capital contra pueblos originarios, etc. ¿no? Bueno, y cuando de esas luchas no resultan normas más o menos claras y tangibles, sino declaraciones de principio, no hay principio al que no se le pueda dar la vuelta. No hay principio que no se le pueda dar la vuelta y no hay principio que no se pueda derrotar mediante una ponderación hábilmente hecha. Entonces, esto nos lo deberíamos preguntar y los queridos hermanos chilenos a lo mejor conviene que se lo pregunten, ¿no? ¿Para qué hacemos constituciones? Para proteger contra viento y marea lo que más nos importa de lo que nos importa más, o para proclamar principios que a todos sean gratos y que por consiguiente nos abocan a convertir la lucha constitucional, la disputa constitucional en lucha política, porque lo que signifique la dignidad va a depender de quién tenga mayoría en ese tribunal constitucional, y puesto que le estamos diciendo que en nombre de la dignidad se puede torturar, o se puede aplicar pena de muerte, o se puede suspender los derechos de no sé quién. Así que, relación con el nazismo, sin que sean nazis los protagonistas, resumo, querido Adolfo. Estamos cayendo de nuevo en el viejo vicio de convertir la sana disputa política en una presunta tarea de expertos, ¿no? Esto es, y esos expertos lo que hacen es arrimar el asco a su sardina y ponerse y asegurar que su ideología política y social no es su ideología política social, sino el contenido necesario de la Constitución. Es imputar a la Constitución lo que es de uno. Eso es el más grave acto de deslealtad constitucional. Oiga, yo puedo ser vegetariano o carnívoro, pero lo que no tiene sentido es que pretenda que la Constitución es incompatible con comer carne o con no comerla. No, porque entonces, no, pero ¿cómo? Pero es un problema de narcisismo. También no podemos llamar constitucionalismo masturbatorio. ¿Usted es constitucionalista para qué? Para darme gusto a mí mismo. Oiga, eso no puede ser. Bueno, eso se puede hacer. Bueno, agradeciendo, Juan Antonio, el genial... Ahora me reprimen por decir masturbatorio. Onanista. Constitucionalismo onanista.